Ahora entonces vamos a entrar vamos a ver 6 finales de dama contra alfil. Dama contra alfil, que van a estar incluidos los finales, ¿cierto? De las preguntas que hizo Cristian en la clase anterior. Primer concepto general. Cada vez que veamos una posición, vamos a tratar de aplicar conceptos generales para poder acercarnos. Primero, identificar rápidamente cuál peón es. Si es un peón torre o en su defecto un peón alfil, siempre va a haber posibilidades de tablas porque el peón en séptima fila sabemos que existe esa posibilidad dentro de los conceptos teóricos. Otra cosa, otro tema importante, un tópico importante, hay que evitar siempre colocar el rey delante del peón. A uno dice, sí, pero el final teórico de tablas con peón séptima fila de rey octava, sí, pero ese final específico. Rey, peón en séptima fila, peón torre y rey en octava fila, es tablas solo si el rey negro en este caso puntual está lejos. Si el rey negro está cerca, te lo gana. Pero la diferencia radica en que cuando yo juego el rey en octava fila, peón en séptima fila y hay un alfil, no existe el ahogado. Y por ende, si no existe el ahogado, ¿qué es lo que pasa? Te ganan la partida, te colocan la dama, ¿cierto? En C7, te colocan el rey en B6 y simplemente te meten dama por A7 y te ganan la partida. ¿Por qué no está ahogado? Porque tienes un alfil que va a mover siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no confundir el final rey delante del peón con el peón en séptima fila, torre, es tabla siempre y cuando el rey negro esté lejos. Ahora, va a ser tablas cuando se pueda permitir hacer esa maniobra. Pero cuando hay rey octava fila, peón séptima fila y un alfil, ya no existe el ahogo. Y por lo demás, ¿qué significa? Que te lo gana. Veámoslo entonces rápido. ¿Qué significa? El blanco tiene entonces que apoyar rápidamente. Si el negro logra controlar la casilla de color, en este caso A7, nunca más lo van a poder desalojar, porque el alfil es de color opuesto a esa casilla. De hecho, hasta veo que pierdo. De hecho, hasta veo que pierdo porque puedo ponerme alfil en B7. El problema es que la dama puede estar poco, Sí, solo no, alejar el rey y cuando avanza el peón, jaque. no, si lo Y único ahí que te hacen gano. acá, fíjate, Jesús, lo único que hace, si la dama se llega a colocar en A7, te ganan directo, porque en el fondo la dama lo único que hace es controlar la 7. Dama y rey trabajan conjuntamente, te van achicando la superficie de tu rey y te dan mate. Se acabó. Es mate. Eso no tiene ninguna ciencia. La coloco la dama en A7 y el resto. Lo único que tengo que hacer con la dama es irme acercando, siempre controlando la casilla A7. En las partidas anteriores, en la clase anterior, nos preocupamos siempre de la casilla de coronación. Ahora, no hay casilla de coronación porque ahora la casilla importante es de color opuesto al alfil. Por eso venía la pregunta de Cristian, ¿qué pasaba cuando lo alfil era distinto a la casilla donde estaba y todo lo demás? En este caso puntual, no es la casilla de coronación, sino ahora la casilla A7. La dama controlando A7 más la ayuda del rey, tranquilamente te van a empezar a achicar tu rey y te van a dar jaque mate. Así simple. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el rey blanco? Rápidamente apoyar, ¿cierto?, el avance del peón a séptima fila. Veamos. Buena. Ahora, un ejemplo. Si dama B2, rey C7. Si el rey se coloca, un ejemplo, si alfil B5, dama D4, rey B7, dama B4 y ahora, importante, A7. ¿Por qué? Porque el rey negro se encuentra lejos y quedando lejos, ahora sí que puedo aplicar el clásico concepto de tablas teóricas. ¿Por qué no sirve el rey C5? Por lo que acabamos de señalar. La dama se coloca en la casilla A7 y el resto te lo ganan simplemente trabajando dama y rey, achicándote el rey blanco, con lo cual te van a terminar dando jaque mate. Así que dama B2, importante, y también lo señalo acá muchas veces, no coloquen el rey delante del peón, porque acuérdense que es el peón el que tiene que colocarse en séptima fila. La esperanza de las blancas radica en que el peón llegue a séptima fila. Si ustedes colocan el rey delante del peón, el peón no puede avanzar. Entonces, rey C7 buena, jaque, vuelvo. Y ahora, listo. Y repito, no hay forma de progresar. El rey está muy lejos en E3, así que a la siguiente amenazó a 7 y a 8. Así que después de rey B6, simplemente dama D4, rey B7, dama B4. Y ahora, una vez más, importante, si hago rey C8, me juegan dama A7, determinante, te controlan la casilla A7, te controlan A7 y pierdes inmediatamente. Ahora, ¿por qué alfil B5 no funciona aquí? ¿Por qué alfil B5 funciona aquí y acá funciona? ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es bastante simple, que acá hay un peón en A7 y ahora aquí, ¿dónde está el peón? En A6. Te comen el alfil, un ejemplo, si rey C7 te come el peón, se acabó. Si alfil B5 Tengo va dama por... tiempo. Sí, el rey mira dónde se termina colocando en A7 y ahora rey D4. A la Es lo que estaba siguiente, viendo y ahí ya me quedé en Tutuán. sí, no, ahí rey A8, dama por y se acabó. Entonces, es importante que el sacrificio de este alfil se tiene que realizar, pero en un momento determinado, que el peón llegue finalmente a la séptima fila. Eso es determinante. Ahora, eso es gracias a que el peón es torre. Si el peón fuera caballo, da lo mismo, te lo ganan inmediatamente, porque sabemos que un peón caballo se gana. Entonces, rey B6, dama D4, rey B7, dama B4, rey C7 buena. Dama C5, vuelvo. Rey D4 y ahora A7. Y ahora no hay forma de evitar, ¿cierto?, la coronación. Listo, nos vamos al siguiente. Nuevamente nos encontramos con un final, con la diferencia que el peón, ¿cierto?, todavía no llega a séptima fila. ¿Ya? Entonces aquí es súper importante que el blanco juegue preciso. Acuérdense que si el plan de las negras es el siguiente: dejar al rey delante del peón, que el rey quede en A8, el peón en A7 y la dama en C7, rey en B6 y dama por A7. Así de simple, te lo ganan. ¿Por qué? Porque no hay ahogado, porque hay un alfil. Veamos el procedimiento correcto. ¿Qué pasa si yo juego alfil B7? ¿Qué hacen las negras? Inmediatamente dama D4, controlan la casilla A7 y la partida se definió. Se acabó. Si rey B6, apoyando rápidamente su peón a séptima fila, a igual que el ejemplo anterior, los dos estudios son de Seehofer de 1951. Y ahora, jaque. Y ahora, ¿por qué no puedo jugar a 7? Porque conceptualmente el rey no tiene que estar delante del peón. Fíjense que ahora si me coloco en C7, me juegan dama 8. ¿Qué significa eso? Que si hago rey B6, me comen acá. Y ahora, ¿por qué no puedo tablar esto? Porque obviamente la casilla 8 está controlada. Si A7 nunca va a coronar y si dama A7 tampoco se puede coronar. Entonces, después de rey C7 te juegan simplemente dama 8. Alfil B7 y controlo la casilla de A7. Y el resto es trasladar el rey negro y darle jaque mate. Rey B6, dama D4, simplemente jaque. Rey B8. Nunca adelante el peón. Ahora, el peón importante está defendido por el alfil. Dama B5, de nuevo lo mismo. Si alfil B7, jaque, se va dama acá. Amenaza dama A7, rey B8, jaque. ¿No? Si rey A7 se coloca delante el peón, ahí acerco el rey. Rey C8, rey. A7 y rey. ¿Qué pasa si corono? ¿Cierto? Corono y le doy jaque mate. Así de simple. La otra opción es que si haga rey A7, esta es la posición que tenemos que evitar, que el rey no se coloque delante del peón porque ahora no va a haber tablas, porque hay un alfil. Ahora, acerco la pieza, amenazada rey C7, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo, rey A8, rey C7, mueve, mate. Rey B8, dama B6, ajá. Un ejemplo, A7 y ahora jaque, jaque, mate. Después de dama B5, rey C7, dama C5, rey B7, amenazo a 7, ya no puedo seguir dándole jaque y ahora finalmente llego a 7. Y cuando llega a D6, logro coronar. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no hay mate porque el rey no está en B8, está en B7. Si me da jaque en C7, me voy para 6 y la partida inmediatamente es tablas. Entonces, son varios conceptos que tengo que tener clarito que no tengo que hacer. Rey delante del peón, tratar de apoyar el avance del peón a la séptima fila lo más rápido posible, saber de antemano que este rey delante del peón, el rey en octava, peón en séptima, más el alfil te los ganan, siempre y cuando te coloquen la dama en B6 y en C7. Tengo que evitar ese tipo de conceptos. Y para ganar, obviamente, habría que hacer lo contrario. Fíjense el siguiente ejemplo. Hay otro ejemplo acá bastante interesante. Pasa lo mismo. Cuando nosotros hemos analizado el final, decimos lo siguiente: para ganar necesito
que trabajen conjuntamente el rey y la dama. Si el rey y la dama no pueden trabajar juntos, la partida no se puede ganar. ¿Por qué? Porque necesita obligatoriamente, la dama le puede dar todos los jaques que quiera, pero necesita el rey para dar jaque mate. Ahora, cuando el blanco parte con F6 ahora, fíjese lo que va a pasar, una posición totalmente perdida. ¿Cómo logra empatar? Gracias a una fortaleza. No se puede comer el peón porque simplemente corono dama y ahora son las negras las que tienen que sufrir ahí. No me puedo ir a F8 porque corono, me queda solamente acá. Y ahora, F7. ¿Cuál es el problema con este F7 y este H7 y el alfil en G8? Que las piezas negras, la dama y el rey, siempre van a tener que estar controlando H8 y F8. Siempre. Si fuera un puro peón, no hay problema, porque si es una pura casilla que hay que controlar, ¿qué es lo que hago? Que coloco la dama en diagonal, controlando la casilla, y voy acercando a mi rey. Voy trabajando conjuntamente, controlando la casilla de coronación, pero dama y rey le dan mate. Simple. El problema es que ahora son dos casillas que hay que controlar, H8 y F8. Eso significa que la dama no puede controlar solamente una, hay que controlar dos. Si el rey quiere controlar una de las dos, es imposible que el rey se vaya al flanco de dama a darle mate. Entonces, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es la fortaleza de esta posición? Que al existir dos amenazas latentes que para coronar te exigen que una de las piezas negras prácticamente esté cautiva. O sea, una pieza está obligatoriamente controlando siempre las casillas de coronación. Veamos. Dama C5, se acerca, el rey blanco se da vueltas por allá porque no le va a pasar nada, controla acá, listo, pasa acá. Y ahora, el rey controla F8 y la dama H8, ok, cada uno controla una casilla. Entonces, ¿quién le va a dar jaque mate al blanco entonces? Nadie. Y hasta ahí llegamos. Como tenemos que seguir controlando F8 y H8, no puedo acercar al rey. No tengo rey de 6, no tengo rey de 6, no tengo. Y si yo me coloco con la dama en F6, un ejemplo, para controlar las dos casillas, resulta que ahora no es tan claro porque el rey va a tener que acercarse hasta qué punto. ¿Ah? Es interesante. Todas estas posiciones son súper interesantes porque cuando hay ventaja material, la máquina generalmente da ganado siempre. ¿Eh? Y hay muchas posiciones que hoy día hemos visto que las posiciones son igualdad, pero tú lo valoras con la máquina y la máquina dice que está ultra ganado. ¿Ah? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con el tema de la valoración de las máquinas. Lo ideal es que una máquina tuviera conectado algún tipo de base de datos de finales, por ejemplo, como Gaviota, estas bases como son las más comunes. Listo, nos vamos al siguiente. Ya, esto es un estudio de Conde de 1958. Veamos qué es lo que va a pasar. Bastante simple. El peón en H2 está a punto de coronar. ¿Qué significa? Que lo que hay que hacer es comerse H2. Me llego a comer H2, el final lo gano siempre como, porque es lo mismo que hablamos siempre. La dama controla las casillas del peón, dama y rey empiezan a achicar al rey negro y le terminan dando jaque mate. La única esperanza de salvación que tienen las negras es que no le coman el peón de H2. Fíjense lo que pasa cuando hace dama F8 y ahora el movimiento rey C4. Veamos qué pasa rey B5. Buena, se acabó. Te comieron el peón de H2 y el resto se gana bastante simple. Dama y rey trabajan conjuntamente y te dan jaque mate. Si hago rey D4, jaque. Rey D3, jaque. Ahora, si rey C4, jaque, lo logré. Me comí H2 y el final es simple. Si rey D4, jaque, 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 lo logré y gané la partida. La diferencia, la sutileza de la posición radica que el negro se va a C4. Y cuando se va a C4 no hay diagonales. No hay diagonales donde las blancas puedan participar. Lo único jaque que le queda es en la columna. ¿Ah? En este caso, en la columna C. Veamos. Jaque, rey D4. Él está en blanca, no se puede colocar en esta diagonal. Si se coloca en esta diagonal, gana, porque me da un par de jaques y me termina comiendo el peón. Ahora, el único jaque que le queda acá es a G4. Y ahora importante, fíjense, si yo hago en este momento, hago alfil E4, me da jaque. Un ejemplo, si rey alfil D3, me como el peón de F, porque en el fondo el peón de H1, la casilla está controlada, ¿cierto? Y no hay posibilidad de que corone. La otra opción es rey E3, jaque, jaques, se acabó. Una vez que me coma el H2, simplemente
gano ese final. La otra opción, alfil de 4 es dama de 1, rey C3, lo mismo, jaque, donde vaya da lo mismo, jaque la segunda fila y me como el peón, ganando la partida. Ahora, cuando parte dama F8, se va a C4, buena, le quita las diagonales, lo obliga a irse solamente a la columna G y ahora vuelvo a C5. ¿Cuál es el problema? Que no tengo nuevamente una diagonal, no tengo esta, no tengo esta. Y como no tengo diagonal, no puedo acercarme. ¿Ah? Entonces ahora jaque, vuelvo. Nuevamente importante, no tengo alfil C6, ¿por qué? Porque ahora tengo jaque en F5. Si rey B6, obviamente jaque en F2 y me como H2. Si alfil C6 mala, te juegan dama F5 y ahora acá jaque y te coman H2. Pero después de dama C8 simplemente hago rey D4 y vuelvo a repetir la misma posición. El blanco no puede progresar y tiene que volver a repetir. La partida, ¿qué significa? La partida se logra entablar. Este es otro ejemplo de una fortaleza, una posición teóricamente perdida materialmente, donde gracias a algunos tipos de posiciones muy específicas se logran salvar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprendérselas de memoria o de memoria. Y nos vamos de otro final. Este final de Chekhov de 1954. Pasa lo siguiente. ¿A quién se le ocurre este final? ¿Quién me puede responder qué es lo que hay que hacer? ¿A qué se parece? Se parece al primer ejemplo, un poco combinando con el segundo. El primero porque está el peón de A, pero igual el segundo porque ahí está un segundo peón. Ya, pero ¿qué es lo que sueñan las blancas acá? Sueñan quitar su rey, sueñan quitar su rey o hacer, sueñan las blancas es hacer G7 y rey Ya, C7. pero ¿tú crees que G7 es el movimiento? No, espera, ya me acabo de confundir. Es que es muy Pero confuso busca esto. la posición final. Dime una cosa, ¿el peón caballo hace tablas? ¿En el final dama contra peón caballo? ¿En ¿No? séptima fila? No. ¿Cuál es el que hace tabla? El peón torre. Ya, entonces, hay que enfocarse en el peón torre. ¿Qué pasa si el peón llega a séptima fila y el rey está en octava fila y desaparece G6, el peón y el alfil de las blancas en el flanco de rey? Cabras. Tablas, listo. Ese es el norte. Ese es el patrón. Lo que yo tengo que Entonces, hacer es de eliminar las piezas blancas. entonces va a ser G7 y regalarte el peón a Pero propósito. fíjate qué interesante. O sea, el blanco le está de cierta manera, sus propias piezas le entorpecen, le molestan. Porque la única forma de salvar la partida es que el rey llega a octava fila y el peón a séptima fila, pero sabiendo de antemano que tiene que entregar estas otras dos. Si el rey llega a octava fila, el peón a séptima fila y te hacen dama B6 o dama C7, te lo ganan. ¿Por qué? Porque el alfil te queda dando la hora. O sea, el alfil se sigue moviendo y tú tranquilamente trasladas al rey a B6, te dan mate, ¿cierto? Te dan mate. Se acabó. Entonces, aquí se mezclan todos estos conceptos, pero lo importante para nosotros a nivel de finales es que siempre estemos trabajando a qué se parece, hacia dónde queremos ir. Si yo tomo esta posición y no sé para dónde voy, da lo mismo. Si voy para allá o para acá, no tiene sentido. ¿Ah? Carece de sentido, ¿ah? Un ejemplo, ir rápido o lento si no sé para dónde voy. Es súper importante definir. Y cuando ustedes visualicen este tipo de final, acuérdense siempre de observar cuáles son los peones resultantes. Los peones torre en séptima fila, los peones alfil en séptima fila, son los finales teóricos que se puede conseguir tabla. Peones caballo, peones centrales, te los ganan. Cuando tengo un peón torre y un peón alfil, inmediatamente existe una opción. No es seguro, pero existe matemáticamente una opción que yo llegue con el rey en octava y el peón en séptima fila y se produzca este tema de las tablas teóricas. Veamos qué es lo que va a pasar. La partida es muy buena, por lo demás. G7. El blanco se quiere deshacer de estos peones. Amenaza G8, así siempre. Un ejemplo. Si dama de 7, rey B8. Se come el alfil. Listo. Y ahora tablas teóricas. El rey negro está muy alejado y amenazo coronar.
Listo. Puedo amenazar si quiero coronar el A o corono el B y entro en una final teórico igual. G7, le entrega el peón. Se puede comer el alfil, el peón, lo que él quiera. Cómete, le dice. Jaque, no importa. No me importan esas piezas. Lo que me importa es que el peón llegue a séptima fila. Un ejemplo, si dama B2, no me tengo que colocar delante del peón. No olviden ese concepto y Me voy fundamental. para C si es necesario. Eso, y no para cualquiera, porque fíjense el detalle. Aquí hay un detalle táctico muy bello, que si me voy para C7, uno dice, no, ya sé que no me tengo que colocar delante, me coloco en la columna al lado, la columna contigua, C7, dama por A7, y ahora no te van a comer el alfil, porque si te comen el alfil, ¿cierto? Si me como el alfil, rey B8 y entro en unas tablas teóricas archiconocidas, pero cuando te comes, tú haces rey C7, te como acá, ahora A7 y ahora te dan este jaque. El alfil ya no puede tapar. Porque acuérdense que uno de los métodos para poder salvar esta posición es el concepto de obstrucción, de colocar el alfil entre medio para que él me lo coma, para derivar en el final de rey y peón en séptima fila. Peón torre, por lo demás. ¿Ya? Y ahora, listo, porque el resto es ¿qué hace? Te coloco acá, jaque, acá, jaque, me estoy comiendo el peón, acá, se mueve, acá, listo, y lo logré. Ahora, ¿qué hago con este rey? El rey lo coloco acá, 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 la dama acá y se acabó. Y el alfil que se mueva para donde quiera, me da lo mismo. Como sé que él no está ahogado, aplico este método y gané. Esa es la problemática del rey delante del peón, peón séptima fila, cuando existe una pieza, porque no existe el concepto de ahogado. Eso hay que evitarlo. Por eso, ¿qué es lo que dice? Que a dama B2 se tiene que ir a C8. ¿Cuál es la diferencia? Que si ahora el come en G7, ya no entra, fíjense ahora. Porque si ahora hace dama C3, viene esta maravilla. Obstrucción. Y si Si te lo comes, pariste. Eso, si dama por, entro en un final teórico y ahora sí que el rey está lejos y eso tabla. Ahora, ¿qué pasa si ahora juego a dama acá? ¿Qué hago? Se va a ir su pase 7. Se puede, no, a C7 no, porque me colocan dama 8. Tengo que evitar eso. Ah, no, El Alfil G8. G8. Alfil G8, bien. ya me equivoqué. Eso, obstrucción. El alfil sobra. El alfil hay que inmolarlo, que se entregue. Lo que importa es la posición final. Esta posición final la estamos construyendo. No es casualidad. Cuando nosotros partimos en esta posición, hicimos un análisis y dijimos, si el peón llega a séptima, el rey a octava y aplico este concepto, lo que hay que hacer es eliminar alfil y peón. Me están molestando esas piezas. Es increíble que es una situación muy particular donde tus propias piezas te molestan y hay que sacrificarla, eliminarla. Entonces, cuando yo logro hacer dama C3, él dice obstrucción. Dama 5, un ejemplo, dama 5, rey B7. Ah, jaque, obstrucción. Jaque, obstrucción. Lo logré. Listo. Ah, se acabó. Tablas teóricas. Todo eso es gracias al concepto de obstrucción y de eliminación de esta pieza que me está molestando para poder derivar en este final que sé que es tablas teóricas. Ahora, entonces, cuando hago dama G7, la diferencia es que el rey no tiene que estar en C7, tiene que estar en C8. Ahora acá, y ahora, si hace un ejemplo acá, ahora simplemente acá. Rey B7 es mala, ¿por qué? Porque la diferencia radica que ahora el alfil no puede obstruir. Miren, lo logré. Dama C7, rey negra, rey B6, dama por A7 y mate. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que la dama se tiene que colocar en el fondo en una casilla donde el alfil no pueda obstruir. Eso es lo que piensan las blancas. En este caso las negras, que tienen la ventaja material. Las blancas piensan al contrario. Trata de colocar la dama donde yo pueda obstruir con el alfil para que él no pueda seguir progresando. Entonces, cuando me hace después de dama F8, entonces ahora le digo, buena. Por eso es tan importante que no rey B7, porque rey B7 pierdo. Ahora amenazo coronar. No le estoy regalando un tiempo. No le estoy permitiendo que acerque su rey. Ahora, jaque. Listo. ¿Ya? Ahora un ejemplo. Dama D5, alfil C6. Dama acá. Jaque.
Listo, tablas teóricas. Fíjense, dama acá. Buena. Dama acá. Listo. Y así voy entregando mi alfil hasta que finalmente se lo tenga que comer, porque no le queda otra opción. Y llegamos, ¿cierto? Finalmente a esta posición que entra con jaque, amenazo coronada, tiene que comer y ahora sí entramos en este final teórico. Obviamente no tengo rey b6 por dama d5, controlo la casilla de coronación y la partida se gana. Pero entonces vuelvo y hago g7 acá, inmediatamente le estoy entregando el alfil y el peón. Cómete uno, no importa, me da lo mismo. Acá. Si se come el alfil, rey b8 y tablas, inmediato. Dama b2, importantísimo, no me puedo colocar delante del peón. ¿Ah? Me hacen dama b6 y pierdo al tiro. Ahora, si rey a6, ¿qué es lo que pasa con el rey a6? Que inmediatamente me controla la casilla de coronación. Ahora acá, acá. Resulta que ahora se quiere colocar en C6 y yo llego inmediatamente a D6 diciendo, hey, no te voy a dejar que te coloque obviamente en C6. Y a la siguiente gano. ¿Ya? Dama, ahora aplico simplemente dama 8 y listo. Ahora, rey C7 también fracasa por dama A3. La dama, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar los jaques por delante del alfil, donde el alfil no pueda obstruir, donde no pueda molestar. Fíjense, jaque. ¿Qué le pasó al alfil? Ahora quedó fuera, quedó out. El alfil no puede intervenir. ¿Qué significa eso? Que la partida se pierde. Listo. Rey A8, dama C7, rey B6, dama por A7. Se acabó. Ahora, cuando hace A7 y hace dama B2, buena. Buena. Si dama por F7, rey G8 y listo, tabla. Dama G7, alfil F7 y ahora acá. Y ahora en la partida, en el estudio de ese hover, que es la parte simpática de esto, dice rey B8. ¿Ah? Y rey B8 pierde. ¿Por qué? Porque ahora te juegan dama B2. Y alfil Yo B3. me tapo y te lo regalo ya. Sí, pues dama es 5 y ahora te vuelven a... ¿Qué es lo que pasa? Que no, una vez más la dama se coloca por delante del alfil. Entonces ahora acá, 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 acá y listo, lo logré. Rey a B6, dama por A7 y mate. Pero cuando me das este dama G2, ahora buena. Alfil de 5, buena. Y fíjate lo que pasa con la geométricamente. El alfil está no solamente controlando de 5, ubica en B3 y en F7, ¿ya? Y todo geométricamente. Entonces, la dama en B2, alfil F7. Dama en B2, alfil en B3. Dama en G2, alfil en D5. Donde coloco la dama, le coloco el alfil. Con lo cual la partida no se puede ganar. Es una maravilla el estudio de ese hover. Ahora, que hay una imprecisión, sí, porque la partida es tabla. La partida termina ganando. Después rey B8, ¿cierto? Le hace esto, jaque, y es lo que estamos, se acabó. ¿Ya? Ya, y nos vamos al último, el último de la noche, ya que queda, y con eso finalizamos. Otro estudio de Seehofer de 1954. Acá, ¿cuál es la diferencia acá con la posición anterior? ¿No? Aquí hay una diferencia. Tiene que ver, ¿ah? Fíjense la posición. Tiene que ver también el rey acá. ¿Ah? La importancia es que hay este jaque. G7, el blanco trata de aplicar el mismo concepto, deshacerse de esas dos piezas para que, obviamente, tratar de llegar al peón séptimo rey Ups. octavo, la misma Ya posición entendí teórica. el chiste, ya va a ir con el jaque. Jaque. Ahora, si me voy a B8, o sea, si me voy a B8, dama B6, si me comen el peón de A6 con jaque, se acabó. Después te dan un par de jaque, te comen G7 y se acabó. Ahora, si rey A8, acá está la diferencia que como. Ahora esto, ya ahora simplemente es como el rey está delante, el peón ya no hay ahogado. Entonces ahora simplemente traslado el rey, jaque. Si rey A6 simplemente dama D5 y controla A8. Y si dama F7, dama B8, simplemente rey D6, corono y mate C7. Acuérdense que este concepto que el peón torre es tabla siempre va a depender de la cercanía del rey contrario. Hay que tener cuidado de eso, que todos los peones en séptima fila son tabla porque no es así. G7 buena. Ahora rey B7. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ah? Acercarme. ¿De qué forma? Que el rey, que este alfil no vaya a intervenir. Nuevamente, si acá, listo, ganando. Y a la siguiente amenazo nuevamente el dama de 5 y empiezo a acercarme con la dama, ¿cierto? El mismo procedimiento. Dama F7 obviamente es muy mala por rey B8 y entramos en una tabla teórica, pero dama E5 y empiezo.
jaque. El alfil no me puede tapar porque está fuera del rango, fíjate, del campo de acción. Lo logré. Listo. Entonces G7, dama G1, rey B7, y ahora simplemente dama G2, se va, y ahora jaque. Y ahora fíjense que no me puedo comer el A6, ¿cierto? Porque está coronando el G8. Pero ahora le doy jaque. Si se va para C8, le como el A6 con jaque. Ya, le doy un par de jaque, le como G7 y le gano el dama contra alfil. Cuando se va para E8, ahora simplemente le juego rey F6. Si corona dama, le doy mate en E7. Si corona caballo, rey G7 y un par de jaque y se le cae todas las piezas.